¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta nueva sesión, que es la sesión 7, con respecto al curso de especialización en Excel, bien, de la Escuela Nacional de Estadística e Informática. Les habla el ingeniero Eric Heredia Mendoza. Acompáñenme a este nuevo tema. Bien, para esta primera parte nosotros estamos trabajando lo que es el manejo de lo que vendría a ser una tabla dinámica. ¿Pero qué es una tabla dinámica? Bueno, una tabla dinámica no es nada más ni nada menos que una herramienta avanzada que nos permite calcular, resumir y analizar los datos, que le permite ver comparaciones, lo que son los patrones y tendencias en ellos. Por lo general, la tabla dinámica nos permite generar informes, reportes de una gran base de datos en un tiempo mínimo. Bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos para que podamos nosotros insertar una tabla dinámica? Bien, básicamente los pasos son: primero debemos seleccionar la base de datos o el rango de datos o la tabla según deseamos. Y después nos vamos a la pestaña Insertar en el grupo Tablas y seleccionamos el botón Tabla Dinámica. Esto nos va a permitir que nos aparezca esta pequeña ventana en la cual nosotros vamos a poder determinar lo que son la tabla o rango. Nos dice tabla o rango porque por lo general en muchos casos solamente es un rango de datos y en otros casos es que los datos han sido transformados a tabla. La opción que nos aparece abajo es utilice una fuente de datos externa. Sería utilizada en el caso de que yo en un libro en blanco ya quiera crear una tabla dinámica a partir de un archivo que se encuentre en alguna parte de mi escritorio, o documentos, o disco local, o en la memoria USB. Bien, entonces ahora el resultado de la selección nos va a permitir colocar el informe de dos formas. La primera, que puede ser en una nueva hoja de cálculo como tal, y la otra que puede ser en una hoja de cálculo existente considerando una determinada celda. Por último, también tenemos lo que es el botón agregar estos datos al modelo de datos si es que queremos que la información que se encuentra en nuestro rango de celdas o tabla pueda pasar directamente al complemento conocido como Power Pivot, que es un tema que vamos a ver en posteriores sesiones. Le damos un clic al botón aceptar y tenemos un claro ejemplo de lo que nos muestra, ¿no? Nos dice tabla de datos a trabajar, justamente son los productos, mes, unidades, ventas, vendedor y región. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a obtener, obviamente, estos campos, que son justamente los que mencioné. Cuando insertas la tabla dinámica nos aparece lo que corresponde a las áreas, que en este caso las áreas vendrían a ser, ¿ya?, donde se van a ir colocando los campos correspondientes de mi tabla. Tenemos lo que es el área de filas y columnas, que normalmente aquí van valores no numéricos, es decir, pueden ser valores textuales. Si hablamos de lo que es el área valores, necesariamente aquí van campos numéricos. Y si hablamos de lo que son los filtros, podemos mencionar que aquí también normalmente van lo que son los campos no numéricos. Vemos un claro ejemplo en el que nosotros hemos ido trabajando con cada una de las áreas. Algo que debemos tener en común es que si nosotros queremos trabajar con lo que es el filtros y la columna, tenemos que definitivamente arrastrar los campos a donde corresponda. Bien, por eso es que filtros se pasa a producto y columnas obtiene lo que es región. El resultado de el trabajar con nuestra tabla dinámica justamente va a ser este. Vamos a poder visualizar la tabla como tal y tenemos lo que son la fila, la columna, los valores, que en este caso, si nos damos cuenta, la fila habla del vendedor, la columna habla de la región, los valores hablan de las unidades y el filtro habla de lo que son los productos. Otra cosa que podemos conversar aquí es el manejo de los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos, como nosotros podemos visualizar, en este caso vendrían a ser ya prácticamente lo mismo. Sin embargo, el resultado obviamente va a ser el gráfico, ¿no? El gráfico de esta forma. Ahora, si bien es cierto, nosotros dentro de lo que corresponde a la tabla dinámica en sí o el gráfico dinámico, nosotros tenemos un área de filtros. En el caso de esta opción, segmentación de datos, es una forma de visualización nueva de lo que corresponde a los filtros como tal, ya que la segmentación de datos proporciona botones en los que puede hacer clic para filtrar datos de una tabla o una tabla dinámica. Además del filtrado rápido, las segmentaciones de datos también indican el estado del filtrado actual.
De este modo es fácil entender qué es lo que está sucediendo. Supongamos, y yo quiero seleccionar solamente aquellas ventas del mes, del país de México. Yo al momento de seleccionarlo voy a poder visualizar mi tabla con solamente los datos como tal. Otra de las opciones correspondientes, ¿ok?, a lo que son los filtros, tenemos lo que es la escala de tiempo. Pero la escala de tiempo, obligatoriamente, ya, es un filtro que se aplica netamente para campos del tipo fecha. Nos vamos a la pestaña Analizar, grupo Insertar escala de tiempo, y nos va a aparecer en este caso los campos del tipo fecha. Y de acuerdo a eso vamos a elegir uno. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos hacer gracias a lo que son las tablas dinámicas y gráficos dinámicos son los que se conocen como campos calculados, ya que estos son usados cuando se quiere usar los datos de otro campo en la fórmula. Vemos que esto de aquí nos permite mostrar el nombre que vendría a ser el nuevo campo, el nuevo nombre del campo, y la fórmula que interviene un campo ya existente con una variación. Por último, tenemos lo que es la parte del cambiar el origen de datos, que normalmente esto sucede cuando tenemos, se podría decir, cuando tenemos lo que es un rango de celdas, ¿no? Después de crear una tabla dinámica puede cambiar el rango de los datos del origen, si es que en este caso se expanden. ¿Bien? Si es que se expanden. Ahora, por lo general solamente se seleccionan los nuevos datos, le damos un clic a aceptar y se acabó. Ahora, en lo que corresponde a la parte de ejercicios, nosotros tenemos una serie de ejercicios con los cuales vamos a aprender el manejo de las tablas dinámicas y gráficos dinámicos con todos los temas mencionados. Y ya después en posteriores videos de esta misma semana o de esta misma sesión, vamos a aprender ya lo que es el manejo de un dashboard. ¿Ok? Tenemos esta base de datos 1, en la cual en el ejercicio 1 me piden lo siguiente. Me dice, usar la base de datos 1 para crear una tabla dinámica en esta hoja tal y como se muestra en la imagen. Esta es mi imagen y me están pidiendo que genere lo que es la tabla dinámica. Por lo tanto, lo que yo hago es seleccionar los datos. Miren, para seleccionarlo, la forma más rápida es darle un clic al primer campo, Control Shift, flecha hacia la derecha, Control Shift, flecha hacia abajo. Pestaña Insertar, Grupo Tablas, Tabla dinámica, y justamente me va a aparecer esta pequeña ventana, de la cual obviamente lo que yo voy a hacer es elegir, ¿no? Voy a elegir lo que es la tabla o rango. Ya se definió el rango, esto no es una tabla. Lo que sí voy a hacer es tener que definir una hoja de cálculo existente, puesto que, como ustedes se pueden percatar, nosotros tenemos un espacio donde se tiene que hacer. Ahora, ¿por qué me aparece esto? Porque por lo general, cuando nosotros trabajamos con una tabla dinámica, es recomendable dejar todo el espacio posible. Entonces, lo vuelvo a intentar. Grupo tablas, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación. Elijo un poco más abajo y ya se van a dar cuenta que no hay problemas. Ahora, de acuerdo a mi tabla dinámica, yo puedo visualizar mis campos. El campo del que me están hablando es el campo, en este caso ciudad, que va en filas. Si yo lo activo directamente, va en filas como tal. Ahora, ¿qué más me están pidiendo? Me están pidiendo que yo muestre lo que es también la forma de pago. Pero la forma de pago se trabaja a nivel de columnas, como tal. Ahí está. Otra cosa más que podemos hacer aquí es lo siguiente. Nos hablan de lo que es el importe. Activo la casilla importe y por ser importe automáticamente pasa a donde se encuentra el campo valores. Una vez que he hecho esto, yo lo que voy a hacer es configurarlo. ¿En qué sentido? Miren, me voy a la pestaña analizar, ya, y desde acá, ya yo en este caso puedo verificar las configuraciones de la nueva tabla. La tabla dinámica se llama tabla dinámica 2. Sin embargo, estos datos pueden ser cambiados. En el caso del diseño también tenemos algo muy similar, ¿ya? Sin embargo, ahorita por el momento lo único que me están pidiendo es modificar, ya, para obtener ese estilo. Le damos un clic aquí. Elegimos un estilo que sea similar, no necesariamente el mismo. Otra cosa más que podemos hacer es cambiar el ancho de la columna. Pestaña Inicio, Grupo Celdas, Formato, Ancho de columna y voy a colocarle 20. Entonces, con esto, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de cambiar la configuración. En donde corresponde a etiqueta de fila, puedo colocar ciudades para que de esta forma identifique. Y para etiqueta de columna voy a colocar importe vendido. Enter.
Como ustedes se pueden dar cuenta, hemos obtenido un nuevo resultado. Lo único que me estaría faltando es cambiar la información para que se muestre en un formato moneda. Formato moneda, y se acabó como tal. Ya lo tenemos tal y como nos piden. Ahora sí, ya tenemos nuestro primer ejercicio resuelto. Bien. Listo. Ahora continuamos. Creo que le coloqué demasiado espacio. Voy a eliminar unos cuantos. Ya está. Ahora sí. Nos dice, usar la base de datos 1 para crear una nueva tabla dinámica en una nueva hoja y obtener el resultado tal y como se muestra en la imagen. Aquí sí ya me pide que inserte una nueva tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le cambio el nombre y le voy a colocar en este caso 1.2. Ahora, algo que nosotros queremos hacer es, si queremos modificar lo que corresponde a la posición de la tabla dinámica, escuchen muy bien, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña Analizar, Grupo Acciones y seleccionamos el botón Mover tabla dinámica. Con mover tabla dinámica nosotros podemos colocarlo en una nueva posición. Supongamos, yo quiero que se muestre en la hoja 1.2 para partir de la celda G7. Le doy un clic al botón Aceptar y como ustedes se pueden dar cuenta, acabo de movilizar mi tabla dinámica a una nueva posición. Algo que debemos tener en cuenta es que esta opción siempre es muy utilizada si es que nosotros queremos que nuestra tabla se muestre más al centro. Ahora, con los campos que me piden, yo veo que me están hablando de país. Me están hablando de país, activo país, va directamente en filas. Me hablan de ciudad, también activo. Me hablan de lo que es la categoría. La categoría sí va, como ustedes se pueden dar cuenta, en lo que corresponde a la columna. Bien. Y en lo que corresponde a los valores tengo lo que es el importe como tal. Ya tenemos nuestro resultado, pero aún todavía nos está faltando. Profesor, definitivamente no se asemeja en nada. No te preocupes, mira. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, cambiar el diseño como tal. Pestaña Diseño, Grupo Estilos Tabla Dinámica. Elegimos una opción, que en este caso podría ser esta o podría ser la de aquí. No hay problema. Bien. Una vez que hemos hecho esto, una vez que nosotros hemos hecho esto, ya depende, como les vuelvo a repetir, de la opción que nosotros querramos trabajar. Eso ya depende de nosotros. Bien. Una vez que ya hayamos grabado todo esto, una vez que ya hayamos elegido, bueno, aquí le puedo aplicar, si quiero en este caso, lo que son estas líneas. Y así no, simplemente lo dejo como tal. Ya. Si no, lo dejo como tal simplemente. Ahora, otra cosa más que puedo hacer aquí es lo siguiente. Miren, si ustedes se dan cuenta, mis datos están de esta forma. Ya, entonces, si el diseño no se acomoda, si no se ajusta, nosotros podemos elegir el que querrán. En este caso lo tenemos así. Otra cosa más que vamos a hacer es ir a la pestaña Opciones de tabla dinámica dándole un anticlic. Vamos a desactivar la opción Autoajustar anchos de columna al actualizar. De tal forma que por más que yo haya algún cambio, veamos que el ancho de columna se mantenga en el formato que es. ¿Pero para qué? Para que yo con esto me vaya a la pestaña Inicio, Grupo Celdas y en formato, para lo que es ancho de columna, puede establecer un tamaño que podría ser el apropiado, ¿no? Supongamos 22 para todos, ¿no? Pero para todos, ojo, para todos. Para todos es ancho de columna 22. Ahí está, miren. Ahora, con esto, lo único que me faltaría es cambiar la información y poder mostrar lo que es la parte de moneda. Como tal, ya tenemos nuestros datos y ahora sí ya hemos encontrado el resultado, ¿no? Nombre de países, puedo personalizarlo y nombre de categorías. Listo. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos llegado al resultado. Hemos llegado al resultado como tal. Profesor, pero todavía no está igual. Ah, muy bien. Entonces, si queremos que esté completamente igual, nos vamos a la pestaña Diseño. Y en el grupo Diseño, donde dice Diseño de Informe, vamos a elegir la opción Formato de Esquema. Con la opción Formato de Esquema vamos a lograr lo que queremos. Bien. Activamos lo que es filas con bandas, si así lo deseamos, y ya tenemos el resultado tal y como nos pidieron, ¿ok? Tal y como lo pidieron. Sabemos que el ancho de la columna se puede ajustar y con eso obtenemos nuestro resultado final. Bien, ahora eso es con lo que corresponde a mi segundo ejercicio. Pasamos a la hoja ejercicio 2.
en la cual ya tenemos una tabla dinámica y nos están diciendo lo siguiente: agregar los valores en la tabla dinámica que permitan encontrar el promedio, el máximo y el mínimo importe por cada mes. Algo que debemos tener en cuenta dentro de las tablas dinámicas es que nosotros podemos utilizar en más de una ocasión lo que es el campo. Por ejemplo, el campo importe, miren. Puedo arrastrarlo directamente y con eso se puede generar la cantidad de veces que sea necesario. Ahora, otra cosa más que debemos tener en cuenta aquí, ¿qué cosa vendría a ser el cambio? Porque no queremos que todo se haya en sumas. En lo que corresponde al área valores, nosotros podemos trabajar lo que son las funciones, que en este caso, predeterminadamente para los valores numéricos, se utiliza la suma. Sin embargo, nosotros podemos adaptar o ajustar una nueva función de acuerdo a lo que nosotros querramos. En el caso de aquí, en lugar de suma sería promedio, y digo promedio de importe. Aceptamos y ya está. El siguiente será configuración de campo de valor, el máximo de importe. Y por último, ya profesor, ¿es necesario seleccionarlo? No, para nada. Mire, configuración de campo de valor, mínimo, y borro este número 4. ¿Se acabó? Ya tengo como tal mis resultados. Lo puedo configurar. Opciones de tabla dinámica, desactivo el ajuste ajustar, ya está desactivado. Otra de las cosas más que podemos hacer es cambiar el ancho de la columna. ¿Cómo lo hacemos? Pestaña inicio, grupo celdas, botón formato y elegimos lo que es la opción ancho de columna, en el cual vamos a colocarle 22 para todos. ¿Listo? Guardamos, completamos y se acabó. Pasamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 me piden aplicar un filtro permitiendo seleccionar lo que es el país y la ciudad. Ya tenemos la tabla dinámica creada como tal y lo que nos están pidiendo es simplemente aplicar para poder seleccionar un filtro para lo que es país y ciudad. Arrastro país aquí y arrastro aquí lo que es ciudad. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer aquí es lo siguiente. Con esto ya tengo todos mis resultados, miren. Voy a filtrar para ver mi resultado. Ahora, el detalle aquí, ¿cuál es? Miren, que por decir, cuando yo trabajo lo que son los filtros, Argentina, por decir, solamente me debería mostrar las ciudades de Argentina. Sin embargo, vemos que aquí no, miren, puedo mostrar Lima. Obviamente, si le doy un clic a Lima, no me va a mostrar nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Normalmente, esa es la limitación de lo que es el tipo de filtro común. Sin embargo, nosotros vamos a ver un tema también muy interesante aplicando la segmentación de datos y dándonos cuenta de los resultados distintos, ¿no? Ahí está, miren. Entonces, hace un rato hemos visto que algunos países cuando le das un clic aparecen estos vacíos. Pero estos vacíos, ¿qué significa? Que es un valor 0. Y entonces, ¿cómo yo como usuario podría entender eso? ¿Cómo podría entender eso? Ah, genial. Lo que hago es anti-click, opciones de tabla dinámica y para las celdas vacías voy a mostrar el 0. Porque es lo que prácticamente me están colocando aquí. Le doy un clic al botón aceptar y listo. Bien, ahora sí ya tengo corregido este error. Profesor, ¿qué significa el guión? Significa que es obviamente 0. Elijo la opción todas y obviamente se deshace y volvemos a lo que estábamos inicialmente. Ahora, a diferencia del otro hay que cambiar el formato. Miren, el formato se cambia aquí. Vamos cambiándolo como tal. Elegimos lo que es el formato moneda. Hacemos la misma configuración. Anti-click. Perdón, disculpen. Anti-click, opciones de tabla dinámica. Para celdas vacías mostramos el valor 0. Le damos un clic a aceptar. Y ahora lo que nos está faltando es insertar la segmentación de datos. ¿Cómo la insertamos? Pestaña analizar, grupo filtrar, botón insertar, segmentación de datos, como ustedes se pueden dar cuenta. Y ahora lo que vamos a elegir en este caso es lo que vendría a ser el país y la ciudad. Por lo tanto, activo lo que es país y lo activo lo que es ciudad. Le doy un clic al botón aceptar. Y ya tengo mis formatos como tal. Miren. Voy a elegir o lo voy a dividir hasta en 3 columnas. Miren como tal. Y aquí en país también puedo hacer lo mismo. Miren. Ahí está, miren.
Ahora, yo voy a poder filtrar como quiero. Miren, país. Ahora, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cuando yo elijo país, Argentina, vemos que solamente se mantienen con un color como el que estaba hace un momento, Buenos Aires y Córdoba. ¿Y por qué los otros se mantienen transparentes? Porque no hay valores. Entonces, para que no haya ningún problema, para que no haya ningún inconveniente, cuando tú trabajas con lo que es la segmentación de datos, que es otro filtro, nos vamos a la pestaña Opciones, Grupo Segmentación, y en el botón Configuración de Segmentación, activamos lo que es el ocultar los elementos que no contienen datos. Y lo mismo con ciudad, miren. Configuración de segmentación de datos, ocultar los elementos que no contienen datos. De tal forma que si elijo Argentina, miren lo que pasa. Ahora ya no vamos a tener los otros valores visibles. ¿Y en qué beneficia eso? En que ya el usuario no va a ir a una opción que obviamente no tiene un dato. Bien, esa es la diferencia prácticamente entre el filtro común y lo que vendría a ser en este caso la segmentación de datos. Continuamos con lo que corresponde a la base de datos 2. En la base de datos 2 me dice, mediante el uso de la segmentación de datos y escala de tiempo, aplicar una conexión de informes a la tabla país, cliente y categoría, producto, teniendo en cuenta el campo fecha. Ok. Lo que me están pidiendo es esto. Pestaña analizar, grupo filtrar, botón y segmentación de datos. Vamos a insertar lo que es fecha de venta. Ya está, miren, fecha de venta como tal. Ampliamos, ojo, hay que ampliar. Reducimos un poco por aquí. Vamos a dividirlo en columnas. Ahí está, miren. Ya tenemos lo que es la fecha de venta. Y ahora nos está tocando insertar la escala de tiempo. Ojo que si le doy un clic aquí, por el momento lo único que está haciendo es... ¿Qué cosa? Afectando la tabla de la que yo he seleccionado. Pero cuando nosotros tenemos, en este caso, más de una tabla, como en el caso de aquí y el de acá, tenemos que hacer lo siguiente, miren. Elijo lo que es mi segmentación de datos. Me voy a la pestaña Opciones. En el grupo Segmentación de datos voy a elegir lo que es Conexiones de informe. Y lo que voy a hacer es conectarlo mediante los... Ojo, las otras tablas que pertenecen al ejercicio 4, que serían cliente y país. Ahora sí, miren, cuando yo aplique un filtro, se aplica a los tres, miren, para que ustedes se den cuenta. Cuando aplico un filtro, se aplica a los tres. Profesor, ¿se ven estos datos? No hay problema. Configuración de segmentación, ocultar los elementos que no contienen datos y se acabó, señores. Ahora sí, me toca aplicar una escala de tiempo. Pestaña analizar, grupo filtrar, botón insertar escala de tiempo, activo lo que es el campo fecha de venta y ya está. A diferencia de en este caso, la segmentación, la escala de tiempo puede abarcar lo que son campos del tipo fecha y podemos hablar de años, podemos hablar de trimestres, podemos hablar de meses y de los meses podemos hablar de días, miren. Entonces, ojo que la única que sufre cambios es la primera tabla. ¿Cómo logramos que también se afecten las demás? Pestaña Opciones, Grupo Escala de Tiempo, Conexiones de Informe y activo lo que es cliente y país. ¿Ya está? Aceptamos y listo. Ahora sí, miren, conforme yo haga el cambio se va a afectar no solamente va a afectar a una tabla, sino a las tres. Otra cosa más que podríamos hacer aquí dentro de lo que es la escala de tiempo es elegir un diseño. Podemos elegir cualquiera de estos que se ajuste, el que deseemos, y lo mismo con fecha de venta. Listo, ya está. Ahora sí, estimados participantes, estimados estudiantes, hemos logrado hacer ya una sincronización entre lo que es la segmentación de datos con lo que son las tres tablas. Lo mismo sucede con lo que es la escala de tiempo, tal y como lo podemos ver ahí. Continuamos como tal. Tenemos lo que es el ejercicio 5. Nos dice, se ha decidido aplicar un descuento del 10% del importe, por lo que se pide hallar un campo calculado llamado descuento. Ok, en el caso de nosotros tenemos ya lo que es la tabla dinámica creada y nos piden crear un campo calculado. Para poder crear un campo calculado, lo que hacemos es ir a la pestaña Analizar y en el grupo Opciones le damos un clic a, profesor, no es ahí, Cálculos, Campos, Elementos y Conjuntos y elijo Campo Calculado. ¿Cuál será el nombre del campo calculado? Será el nombre de descuento. ¿A cuánto es
¿A cuánto es a lo que va a equivaler prácticamente esto? ¿Al 10% de qué? Al 10% de lo que vendría a ser el importe. Inserto el campo. El descuento es igual al 10% del importe. Le damos un clic a aceptar y miren, señores, lo que pasa. Ya tengo lo que es mi nombre descuento. Y este campo también ya se encuentra aquí. Ahí está. Profe, si lo desactivo, lo puedo volver a activar. Ya no hay problema. Si ustedes se dan cuenta, está presente este campo. Incluso en este caso, nosotros ya podemos utilizarlo como un campo más y aplicar las propiedades como tal. Continuamos y por último tenemos lo que es el ejercicio 6 que contiene dos preguntas. Nos dice, se ha decidido crear un gráfico lineal en base a la tabla dinámica creada. Considerar la segmentación de datos, país y categoría. Entonces, digo, insertar gráfico lineal. O si no, pestaña analizar, grupo herramientas, gráfico dinámico, gráfico lineal con marcadores, le damos un clic a aceptar. Se adapta, nos vamos a la pestaña analizar. Si no quiero que aparezcan los nombres de los campos como tal, me voy a la pestaña analizar, grupo mostrar o ocultar, desactivo botones de campo, elimino lo que es la leyenda y me quedo con esto. ¿Puedo ampliarlo? Sí, puedo ampliarlo como tal. Ya tengo mi resultado. Ahora sí me está faltando insertar la segmentación del datos país, ¿no? Analizar, insertar segmentación. Elegimos lo que es país y elegimos lo que es categoría. Aceptamos y ya está. País y categoría. Podemos hacer esto. Ampliamos el ancho de la columna o un ancho común. Opciones, dividimos hasta en 3, puede ser, miren. Lo mismo acá. Bien, lo colocamos un poco más a la derecha. Y en país destinatario también ampliamos un poco más. Y lo dividimos hasta en 2 columnas. Ahora sí, lo último que me está faltando, ¿qué cosa es? Miren, ¿qué me está faltando? Me está faltando lo que vendría a ser la configuración. Opciones, configuración de segmentación, ocultamos los elementos que no contienen datos, lo mismo aquí. Configuración, ocultamos los elementos que no tienen datos. Ya está, miren. Miren qué es lo que va pasando ahora sí con mi gráfico. Este ya es un pequeño miniforme. Puedo agregarle lo que son los datos, anticlic, agregar etiqueta de datos. Bien, puedo irme incluso a diseño y puedo cambiar la configuración de cómo se visualiza. Miren. Listo, ahí está como tal. Y ya lo tenemos como tal, miren. Ya está la información como tal. Y ahora sí, por último nos piden, ¿qué nos dicen? Nos dicen crear un gráfico dinámico desde cero considerando la información que se encuentra en la hoja base de datos 1. Me voy un poco más abajo. Pestaña insertar. Grupo gráficos, gráfico dinámico. Elegimos lo que es el rango. Aceptamos. Y ahora sí vamos a movilizarlo, ¿no? Como querramos. En este caso, yo podría mostrar lo que es, ¿qué cosa? Podría mostrar lo que es los trimestres. Considerando lo que es la fecha de venta. Lo que vendría a ser el importe. Y también podríamos considerar la forma de pago. Entonces, con esto yo ya tengo un resultado muy, pero muy interesante de toda esta información. Puedo en este caso también ampliar por acá. Tengo la opción de más si es que quiero. O la opción de menos para que solamente se vea por trimestres o se vea más detallado. Puedo irme a diseño,
elijo un diseño en común, agrego lo que es un título del gráfico, puedo desactivar en la pestaña analizar lo que es el botón de campo y queda de esta forma, ¿no? Y puedo colocar lo que son ventas del trimestre 1 al trimestre 4. Ya está. Lo único que me queda por hacer es darle un clic al botón guardar y listo, ¿no? Y con eso, muchachos, se acaba de cumplir lo que me pide. ¿Bien? Bueno, como ustedes se dan cuenta, esta es una pequeña introducción de lo que es el manejo de lo que vendría a ser gráficos dinámicos, tablas dinámicas, segmentación, escala de tiempo, campos calculados, y ahora nos queda lo que es la parte práctica. Vamos a empezar con el desarrollo de lo que son los dashboards. Bien, entonces acompáñenme a ver el siguiente vídeo. Sí, muchas gracias. Hasta luego.